Bueno, como os ha dicho Elena, soy madre y esposa de dos pacientes con daño cerebral adquirido. No voy a entrar en detalles de, de la enfermedad que sufrieron o de cómo estaban, porque no es el caso, estaban muy mal. Y os voy a hablar de cómo lo viví, o cómo pude vivirlo, o cómo quise vivirlo. Porque muy bien, como ha dicho usted, la felicidad la decides tú. Y la vida, como quieres vivirla, también, a pesar de los tortazos que te pueda dar. En primer lugar, quisiera destacar cómo nos sentimos mi marido y yo cuando mi hijo tuvo la lesión cerebral. Porque en el hospital generalista, se dice, bueno, nos dijeron que quedaría vegetativo toda la vida, que tenía una lesión cerebral severa y acabábamos de perder a otro hijo. Y nosotros les contestamos, bueno, pues mire, si queda vegetativo nos llevamos la planta a casa y ya la cuidaremos. Pero, por un lado, nos encontramos en un mundo lleno de sombras, de desesperación, totalmente desconocido para nosotros. Por otro lado, pues de conformidad. Oye, a este lo tenemos, mira, nos lo llevamos a casa y lo cuidaremos. ¿Pero cómo? Ni idea, ni idea. Fuimos a visitar a Goodman. Ya de entrada, con el recibimiento que tuvimos, al ir allí vimos una pequeña luz al final del túnel. Continuábamos estando pues, traumatizados totalmente, pero se nos iluminó. Y después, que no me quisiera dejar nadie, al conocer a los profesionales que trabajaban en el hospital, auxiliares, enfermeros, médicos, neuropsicólogos, fisios, trabajadores sociales, personal administrativo, personal de la limpieza, el servicio de bar y restauración, los amigos de Goodman, nos tranquilizamos. Estamos en el sitio adecuado. No encuentro palabras para expresar lo que nos llegaron a ayudar con su profesionalidad, entrega, ánimo, alegría, cariño, su dedicación a los pacientes o a las personas ingresadas o que iban de ambulatorio y a nosotros mismos. Me ayudaron a conocer y a tratar mejor a mi hijo y después a mi marido, a cómo cuidarlo, a valorar cada paso milimétrico que dábamos hacia adelante o no. Vi con toda claridad que tenía que integrarme dentro de esta nueva familia que nos recibía con los brazos abiertos. Y por supuesto que no era un hospital normal. La gente, pues esto, muchas veces, bueno, lo ingreso en el hospital, allá me lo curan. No, sino que debíamos de participar de forma activa. Es fundamental la implicación de la familia. Yo tuve la suerte de tener familia o del cuidador. Equipos sanitarios y familia debemos hacer un trabajo en equipo. Pero el cuidador o familiar debes de autorresponsabilizarte del familiar afectado, coger una responsabilidad. Es mi opinión, es mi experiencia, yo no digo que eso deba de ser así, ¿eh? Al principio me dediqué totalmente a aprender a cuidarlos, la higiene, la alimentación. Me dediqué a aprender a cuidarlos, a sentarlos en la silla, a levantarlos de la silla, a meterlos en el coche para poder ir el fin de semana a casa. Y a la vez que aprendí a cuidarlos, me documenté al máximo sobre el daño cerebral adquirido. Que por cierto teníais o tenéis unos bloques en Goodman, que uno de ellos se llama la lesión cerebral, que para entenderlo los foráneos al sistema sanitario es fantástico, porque lo entiende todo el mundo. Me fue muy duro también documentarme sobre el daño cerebral adquirido, porque
Todo este aprendizaje lo pude realizar gracias a los profesionales siempre dispuestos a ayudarme en todo lo que fui necesitando. Me enseñaron a vivir al día, a ser conscientes de las expectativas y aceptarlas. Serán personas diferentes, seguramente. En mis momentos bajos siempre tuve su ayuda y ánimo. Aprovechando que estas jornadas se habla de humanización, si yo tuviera que definirla, la definiría como toda la vivencia que yo viví en esos momentos. O sea, mi experiencia como familiar de paciente es lo que considero humanizar la asistencia. Aunque es verdad que hace 20 años no se hablaba de este término, pero yo en Goodman lo encontré. También tuve la suerte de tener familia y amigos que nos apoyaron en todo momento y en ningún momento les dimos pena, sino siempre ánimos y optimismos. Bien, el papel de la cuidador o cuidadora, del cuidador o cuidadora es fundamental en la rehabilitación del paciente, porque somos los que más horas pasamos con él o con ella. Y nuestras observaciones pueden ayudar mucho, de hecho yo creo que ayudan mucho a los profesionales, pues estos tienen muchas personas que atender, ahora digo personas en lugar de pacientes, y un tiempo limitado, ¿de acuerdo? Tienen su horario, su tiempo, y tú te estás muchas más horas con él. Ya no solo a las cosas, a los pequeños avances que puede hacer, que tú estás... Yo me acuerdo que le explicaba, yo qué sé, mi hijo estaba en coma vigil y estaba como... como loco, lo tenían que atar, pero así todo yo observaba, yo lo leía el periódico de lejos, porque si no te pegaba, o sea, estaba tremendo. Le leía el periódico y yo veía, bueno, el periódico, el Sport, que el artículo que yo le leía, él dirigía la mirada al sitio que yo estaba leyendo. ¿Me entiendes? Y yo esto se lo pude transmitir al médico. Esto era una buena señal. Él era como una fiera, ya lo sabes tú. Pues yo qué sé, le hice 2 papeles, uno de sí y otro de no. Y se los ponía cerca con cuidado. Jordi, ¿soc la teva mare? Siempre me pegaba en la mano donde yo tenía el sí. Siempre. Y cada día lo hacía. Pues todo esto... perdón, que me voy al catalán, lo puedes aportar perfectamente. Es básico el feedback entre familiar y equipo médico. Y el familiar debe comprender y saber escuchar a los sanitarios. No olvidemos que son personas también. Y es importante saberlos escuchar. Y el profesional sanitario también debe saber escuchar a las familias y proporcionar información a la familia, no sé si lo que diré me explico, conforme estén preparados para ella. No avanzar tampoco. ¿Me entendéis? Bueno, que las personas ingresadas o las personas lesionadas se sientan únicos, un nombre, una sonrisa, una mirada cómplice, un tocar. Sé que hay situaciones muy difíciles para vosotros, para los profesionales, porque los familiares estamos viviendo situaciones límites, sobrepasados, agotados. Conclusión. La lesión cerebral, desde luego, es un asunto de familia. Yo hablo de la lesión cerebral porque es lo que me ha tocado vivir. Es muy importante el primer contacto con los profesionales, creo que también aquí se ha dicho, porque marca el tono de futuros encuentros. Es un momento muy difícil, porque los familiares muchas veces hacemos las preguntas del millón. ¿Cómo quedará? Y los profesionales
en Goodman no, pero en otros sitios te encuentras de todo, creo que ante preguntas concretas deben evitar ser muy negativos, contestar barricadas, que digo yo. Es mejor decir no sé. Es mejor decir ya hablaremos más adelante, intentando comprender los sentimientos de dolor y rabia y de culpabilidad que muchas veces tenemos la familia. Bueno, me parece que me repito un poco, pero bueno, los familiares y cuidadores facilitan a los profesionales la información más precisa sobre los síntomas y las dificultades con las que se encuentra el paciente. Debemos los familiares trabajar, mantener y afianzar cada día las mejorías conseguidas por los sanitarios, ya que son de vital importancia para animar y motivar al paciente en su esfuerzo diario para recuperarse. Tanto la información como la implicación de familia o cuidadores, o que sea responsable de la persona paciente, deben favorecerse mediante la educación. Su objetivo no es solo que la familia conozca las consecuencias del daño cerebral adquirido, sino que además debe incluir el desarrollo de habilidades que permita a los integrantes de la familia enfrentarse a las consecuencias de la lesión y pautas para saber actuar en determinadas ocasiones. En el Instituto Goodman, ya que la familia está considerada como un elemento fundamental en la rehabilitación de pacientes, tanto con daño cerebral, medular, o lesión medular o otra gran discapacidad de origen neurológico, incorpora programas educativos de soporte, orientación e información dirigidos a familiares. Yo misma, lo pongo entre comillas, como cuidadora experta, participo en un grupo para ayudar a otros cuidadores y así ayudamos a las familias en este difícil trance. Realizamos sesiones a cuidadores a través del programa Cuidador Expert de Catalunya amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut. Está dedicado a los familiares que están, o cuidadores que están acompañando a la persona en el hospital. Intento aportar mi experiencia y conocimientos para poder orientarlos, que se sientan acompañados y así poder ayudar. Repito, la conclusión es que la implicación y participación activa de la familia es fundamental para el proceso de rehabilitación de enfermedades neurológicas y para eso muchas veces necesitan, entre comillas, la educación en este aspecto. Yo por mi parte, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder hablar. Muchísimas gracias.